Le agradecemos en esta tarde a Juan Pablo Castañón, quien es presidente de la Coparmex, el órgano sindical de los empresarios del país, su tiempo y esta oportunidad que nos da de conversar un momento. No, encantado, Samuel, muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu canal, y con mucho gusto para conversar. Pues muchas gracias. Quisiera comenzar con algo amplio, general, que tiene que ver con la democracia, Juan Pablo. Y tiene que ver con si nuestra democracia es una democracia disfuncional. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de esto? Yo creo que nuestra democracia está en evolución y en su madurez. Quiero decir que está madurando y como tal, pues está sujeta a enriquecerse, perfeccionarse y evolucionar. Evidentemente, como democracia tenemos que sostener y defender la capacidad del diálogo, de la libertad y de la responsabilidad, pero todavía requerimos de fortalecer nuestras instituciones que hagan cumplir las leyes y que tengan consecuencias por aquel que no las cumpla. Ese es el estado de nuestra propia democracia. Tenemos que ir descubriendo las instituciones que la forman y la cultura de convivencia entre los propios mexicanos, que lo hagamos con certeza jurídica, con respeto, pero en pleno ejercicio de nuestras libertades. Cuando menciono democracia disfuncional, hablo de que pareciera ser que no tenemos, si bien tenemos órganos de representación popular, pero pareciera ser que los órganos de representación popular los tenemos pues para el servicio de algunas élites políticas, no necesariamente para representar a los ciudadanos. A esto me refiero con que tenemos una democracia formal, pero no una democracia que funciona. En esta evolución de nuestra democracia, el actuar de los partidos políticos y sus obligaciones con la sociedad tiene que evidentemente evolucionar también. Y bueno, la apertura a los candidatos independientes nos lleva a la reflexión de que los mexicanos queremos y exigimos más cercanía y compromiso, transparencia y rendición de cuentas por parte de todo aquel que use recursos públicos, desde el partido político, que es una plataforma para alcanzar el poder y representar a mexicanos y después representar a todos los mexicanos, hasta los que ya ejercen el cargo público y tienen una responsabilidad. La sociedad está demandando mayor cercanía, mayor compromiso. Y eso es evolucionar. Los partidos políticos creo que ya están reflexionando acerca de este fenómeno de los candidatos independientes y de la reacción de la sociedad ante ellos. 3 de 3 compromisos de los propios candidatos que aspiren a ser votados. El México que merecemos, el compromiso con una agenda ciudadana, es cada vez más la inquietud de la sociedad a una mayor y más pronta respuesta por parte de todo aquel político que aspire a ser votado y a tener una parte del poder en México. Mencionas, y lo mencionas muy bien, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Todos los días, o casi todos los días, los mexicanos abrimos el periódico y nos encontramos con noticias que tienen que ver con gobernadores, con presidentes municipales, con legisladores que han hecho mal uso de los recursos públicos y que aparentemente no ocurre nada con eso. Sí, la impunidad es la madre de la decepción y del desencanto en cualquier tipo de sociedad, si las instituciones no nos dan la fortaleza y la seguridad. La impunidad debe ser combatida no solo en el uso de recursos públicos, en el ejercicio del poder y de la responsabilidad. Todo aquel que haga mal uso del poder que le confiere la sociedad, el pueblo, por eso es democracia, tiene una responsabilidad de rendir cuentas, no solo de los recursos públicos, sino del poder que le ha sido conferido. A ver, la corrupción, porque estamos hablando en todo caso de corrupción, ¿es un asunto cultural la corrupción? ¿Es un asunto cuasi genético? ¿Lo traemos los mexicanos en el ADN? Yo creo que no es propio de los mexicanos, de una nación o de una raza.
es propio del mismo ser humano y que tiene que, pues, cualquier ser humano puede caer en tentaciones, en el ejercicio del uso de recursos públicos o de cualquier otro tipo de tentación. Y así como todas las tentaciones, tiene que ser combatido y tiene que ser premiado todo aquel que se mantenga incólume ante estas tentaciones. El presidente de la República ha insistido en este concepto respecto de la corrupción como un asunto cultural. Plenamente humano. Es un asunto plenamente humano, como es la virtud, la honestidad y el mantenerte en base a tus principios y valores. Yo creo que esto es lo que la sociedad debe de reconocer en toda aquella persona que quiere ser representante público. Ahí es donde tenemos que ponderar. Para trabajar la impunidad tenemos que ponderar los valores, los principios, la visión de Estado en la honestidad, en la verdad. Y ponderar positivamente a todo aquel hombre público que hable con la verdad. Por esta, aunque por la verdad se digan verdades que hieren, pero siempre transformarán hacia una mejor cultura de comunidad. En todo caso, no es un cumplimiento de leyes, no es el tema del cumplimiento de las leyes, más que incluso la creación de nuevas leyes, sino el cumplir las leyes que existen. Claro, las leyes se deben de adaptar a las nuevas realidades siempre en la evolución de una sociedad, pero sí efectivamente es el cumplimiento de las leyes e instituciones que las hagan cumplir. Y pues bueno, aquel dicho de que la justicia para mis amigos y la justicia y ¿cómo era? La justicia y la gracia, la justicia y la gracia para mis amigos y simplemente la justicia para mis enemigos no puede valer en una democracia moderna. La democracia exige transparencia en el ejercicio de la autoridad y por supuesto en la impartición de la justicia y la ley. A ver, Juan Pablo, eso lo escuchamos en los discursos públicos prácticamente cotidianamente. No lo vemos, los ciudadanos no lo vemos materializado en las acciones de gobierno, en las acciones de las políticas públicas, las cifras, las estadísticas que nos arroja el INEGI sobre violencia, sobre crimen, sobre impunidad, están allí, como fieles testigos de que la ley no se cumple. Por eso nosotros hemos insistido en que necesitamos fortalecer las instituciones mexicanas. Las instituciones las tenemos, pero necesitamos que estas instituciones sean sólidas, fuertes, respaldadas por la sociedad, que ellas actúen independientemente de los personajes que las dirigen o a quién se le va a aplicar la justicia. Las instituciones tienen que hacer cumplir la ley con transparencia, con equidad y siempre sin ningún privilegio para cualquier persona, simplemente por el ser mexicano. ¿Es suficiente o hay que cambiar las reglas? Recuerdo muy bien el libro de Robinson y Acemoglu acerca de por qué fracasan las naciones. Y ellos hablan de cambiar las reglas. Y hacen un estudio no solamente sobre México, sino sobre diferentes países, pero una de las cosas en las que concluyen es, hay que cambiar las reglas del juego político y del juego económico en el país. Sí, las reglas tienen que transformarse a las nuevas realidades y a las exigencias sociales. No podemos tener reglas en donde no contemplen la comunicación entre los ciudadanos, las nuevas exigencias de los jóvenes, las exigencias de la propia sociedad. No solo para salir adelante y tener progreso económico, sino para construir las bases de una nación que nos den certeza y confianza. El punto aquí es incrementar, mantener la confianza entre los ciudadanos y sus propias instituciones. Hoy hay que adaptar nuestras reglas del juego, las públicas y las formas de cumplirlas, para que la ciudadanía tenga confianza. Pero tenemos un problema institucional, de arreglo institucional. Por eso tenemos que arreglar algunas cosas, es decir, transformarlas a las nuevas realidades. La apertura a nuevos actores independientes es una de las formas, pero por el otro lado, el combatir la impunidad y combatir la corrupción con un nuevo sistema nacional anticorrupción, que podríamos decir es otro nuevo juego de la política mexicana para congraciarse con el pueblo. Sí, posiblemente pudiera interpretarse así, pero yo no creo en eso. Yo creo que es una nueva forma de adaptar
las reglas de convivencia entre los mexicanos y generar leyes secundarias que hagan la impartición de la justicia desde lo local, desde la vida de las ciudades, pequeñas comunidades, hasta la vida nacional. Quizá la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares 2014 que INEGI nos acaba de dar sus resultados, pues nos muestra que la polarización en la distribución de la riqueza en el país se sigue incrementando, y Coneval nos acaba de decir que la pobreza se sigue incrementando. Digamos, tenemos datos duros que nos dicen que no estamos avanzando, y pregunto, ¿es por el arreglo institucional que hoy tenemos en el país? Bueno, es una muy buena pregunta y una reflexión profunda al respecto. Por un lado, tenemos que ver que un mayor gasto público ha obtenido como resultados menos carencias. En esa misma encuesta podemos ver cómo, a pesar de que tenemos más pobres, los pobres tienen menos carencias, tienen mayor acceso a vivienda, a seguridad social, a salud, incluso la propia seguridad. Pero al mismo tiempo vemos que tenemos más pobres. ¿Qué nos puede llevar a la reflexión? Pues unámoslo con la estadística que tú mencionas, Samuel. El ingreso de las familias ha disminuido en un 3.2%, según INEGI. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tú tengas gasto público que transforme o elimine algunas carencias o las mitigue, por el otro lado no existe empleo ni mayor ingreso. Eso quiere decir que la iniciativa de los particulares, la promoción de la generación de empleo, la promoción de la generación de valor para tener empleos sustentables en el tiempo, tiene que ir aparejada con la disminución de las carencias a través de la seguridad social. Es decir, tenemos que promover más inversión, más empleo, empleo sustentable, mayor tecnología, mayor valor agregado en la economía. Si no, de cualquier forma, aunque demos más seguridad, es decir, menos carencias o mejor calidad de vida en algunos servicios, la gente lo que necesita adicionalmente a eso es un empleo seguro, un empleo para el tiempo, para tener con qué gastar, con qué vivir, para aspirar a que sus hijos puedan tener una mejor educación y oportunidades en la vida, para aspirar a tener una mejor alimentación o seguridad en la misma para el día de mañana. Eso significa combatir la pobreza, combatirla al mismo tiempo de seguridad social y bienestar, con empleo digno y empleo de largo plazo. La inversión es clave en esta ecuación, como lo acabas de mencionar. Ahora, en las encuestas de INEGI, la desconfianza empresarial sobre la inversión sigue siendo muy marcada y no se ha recuperado, de hecho, desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, encontramos eventos públicos, como el que se realizó hace muy poco, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, reuniéndose con el señor presidente de la República, ofreciéndole inversión. Pero la tasa de inversión respecto del PIB no ha crecido en este país, o no ha crecido sustancialmente en este país, en los últimos 30 años. Estamos alrededor del 20-21% sobre PIB. Vuelvo a lo mismo. Hay un problema de confianza de la inversión a pesar de los discursos públicos sobre la inversión. Es que hemos sido muy buenos para atraer la gran inversión, incluso la inversión interna. Las grandes inversiones en México se han dado. En los últimos 10 años nos hemos hecho líderes, bueno, la cuarta nación de productos automotrices, vehículos y todo el tipo de automotriz y manufactura. Hemos avanzado muchísimo en aeroespacial, estamos trabajando muy fuerte en telecomunicaciones, en distintos clústeres. La inversión en ese sentido ha sido exitosa en México. Sin embargo, donde tenemos que enfocar nuestra atención hoy y que no hemos atendido es la inversión pequeña. Que la persona o la pequeña iniciativa, las pequeñas empresas puedan crecer. En la medida que crecen las empresas, aunque hoy estén en la informalidad, pasarán con el crecimiento necesariamente a la formalidad y a la productividad. Es ahí donde está el complemento de la inversión para poder crecer como nación. La gran oportunidad está en nuestro mercado interno. Y el mercado interno, en un 70% en la generación de empleo, está en la pequeña empresa. El 95% de las empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. Tenemos que trabajar en desregulación, financiamiento para la tecnología, para la reconversión, para el valor agregado
y motivación fiscal para poder generar empleo, generar inversión, para poder aumentar el ingreso de los trabajadores. ¿La política fiscal ha alentado la inversión? La política fiscal tiene que ser revisada para alentar la inversión, la generación de empleo y del ahorro. Nuevamente necesitamos otro impulso en los mercados, sobre todo en los mercados internos de la nación. Revisada ¿hasta dónde, Juan Pablo? Bueno, yo creo que nunca es un estado acabado, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos que revisar, después de haber vivido completamente un año fiscal de la última reforma fiscal, después de que ya pasamos las declaraciones anuales de personas físicas y personas morales, ya podemos ver dónde tenemos áreas de oportunidades, dónde podemos incentivar los mercados internos. Es decir, lo que nos compramos entre los mexicanos, lo que producimos entre nosotros, las oportunidades para que las empresas puedan generar nuevos empleos y cada vez mejor pagados. Y eso no es una gracia del propio empresario, es una respuesta natural a condiciones de mercado. Si tú generas valor agregado, necesitas mejores empleados, capacitarlos más y consecuentemente pagarles mejor para que no se te vayan. Es un círculo virtuoso el que tenemos que empezar a dar política pública, una nueva cultura empresarial y en esa cohesión social, trabajadores y empresarios, obtener el crecimiento y por tanto el beneficio para los trabajadores y para la economía. A ver, una cosa muy puntual, ¿cómo crecer en un país en donde los ciudadanos transfieren riqueza al gobierno vía impuestos cada vez más altos, y también transfieren riqueza vía tasas de interés negativas? Si tú no haces crecer el pastel, pues definitivamente ocurre el fenómeno del que tú describes. Si no generas riqueza nueva, es imposible sostener un ritmo de transferencia de riqueza hacia áreas de la economía que no generan nueva riqueza, y es decir, gasto gubernamental. Lo que necesitamos hacer es que el pastel crezca, y para crecer el pastel se requiere política pública e incentivos para que estos crezcan. Desregulación, financiamiento e incentivos fiscales para premiar al que invierta, para premiar al que arriesgue y genere nuevo valor y genere nuevos empleos. Yo como contribuyente cumplido de los últimos 26 años nunca he sido premiado, pero sí soy castigado cuando no pago un impuesto a tiempo. Sí, es un asunto cultural que tenemos que romper esos paradigmas. Todo aquel que cumple con sus obligaciones, todo aquel que arriesga y genera valor, tiene que ser reconocido. Reconocido no solamente en la voz pública y en la opinión pública, que hay un gran trecho por trabajar al respecto, sino también reconocido por la política pública en el país. Es decir, que tengas incentivos para seguir creciendo, que tengas incentivos para que en tu crecimiento generes oportunidades para otros y que además tengas el reconocimiento público, porque la única forma de fortalecernos, la única forma que tengamos más dinero para seguridad social, para pensiones, la única forma que tengamos más recursos para hacer infraestructura, la única forma es a través de generar más valor. Y eso se hace solo a través de la iniciativa de los particulares, no solo de las grandes empresas, sino del profesionista, de aquel que pone en riesgo con su talento ideas para invitar a otros a crecer y a generar valor. O el pequeño o el microempresario, o el empresario que ya genera 10 o 15 empleos. Ahí es donde tenemos que trabajar, invitar a las personas que con creatividad, en el ejercicio de su libertad, generen valor y sean compensados. Para ir terminando, un ejemplo muy puntual. En México le ponemos un impuesto a todo aquel que crea un empleo nuevo y se llama impuesto sobre las nóminas. Pareciera ser el mundo al revés, en un país en donde necesitamos generar empleo, que castiguemos la generación de empleo. Bueno, pero en ese mismo ejemplo hay estados que han hecho círculos virtuosos del mismo. El impuesto sobre las nóminas, como en Chihuahua, lo administran el Estado y los empresarios, en su mayoría, los mismos empresarios y las universidades, y lo reinvierten para innovación, para atracción de inversiones y para infraestructura, para que se asienten las inversiones en Chihuahua. A ver, Juan Pablo, ¿no debería desaparecer el impuesto sobre la nómina?
por supuesto, conceptualmente, pareciera como que castigas la generación de empleo. Depende de para qué utilices el impuesto. Si lo utilizas para generar más empleo, para promover la generación de empleo, me parece que es un círculo virtuoso. Si lo utilizas para gastar, para viajes o para gasto público que no genera mayor valor, pues entonces es un impuesto que castiga. Yo pensaría que por cada empleo que genere el gobierno me debería premiar, no poner un impuesto. Claro, por supuesto, te pueden premiar y eso es lo que nosotros estamos buscando, para que tengas mayor financiamiento, para que sigas creciendo, para que te cueste menos operar tu propia empresa, y para que tengas incentivos fiscales para que puedas reinvertir. Si lo haces así, y entonces además, si lo que te cobran por generar 2, 3 o 5 empleos, que por cierto hay leyes estatales de promoción a la inversión, que te perdonan este impuesto por 5 o por 10 años, si tú sigues reinvirtiendo, generando nuevos empleos. Si lo hacemos círculos virtuosos, podemos generar mejores oportunidades para los jóvenes, para las personas. Por último, y te agradezco muchísimo el tiempo nuevamente de esta entrevista, ¿dónde está la opinión pública de los grandes empresarios de este país en un momento en que el país requiere de la participación de la sociedad civil en asuntos que son fundamentales para México, como la construcción democrática, como la transparencia y la rendición de cuentas, como el derecho a la propiedad privada? No escuchamos a los grandes empresarios de este país expresándose sobre asuntos que son torales para el futuro de México. Nosotros pensamos que no solamente el progreso económico es el único pilar para fundamentar el desarrollo de una nación como la nuestra. Nosotros sabemos que tienen que existir condiciones de libertad, de promoción, condiciones económicas para poder crecer y para que haya progreso económico. Pero sabemos que el progreso económico tiene que ir emparejado con el progreso del talento, por eso nos interesa la educación. Y una reforma educativa que sí nos lleve a generar competencias de jóvenes mexicanos listos para afrontar los retos tecnológicos, los retos que el México del siglo XXI y el mundo del siglo XXI nos impone. Y un tercer pilar que es el Estado de Derecho, justicia y certeza jurídica en la convivencia. Si los tres pilares, el progreso económico, la educación, la formación, el talento, y por el otro lado la seguridad y el Estado de Derecho no van compaginados y creciendo armónicamente, el proyecto de nación no funcionará. Pero este es el proyecto de nación que es sustentable para México en la libertad, en el respeto y la responsabilidad, y que cada quien haga lo que le corresponde, instituciones, políticos, académicos, profesionales y los propios empresarios y trabajadores. Juntos tenemos que ir. No hay espacio para liderazgos mesiánicos ni de derechas ni de izquierdas. Es un modelo de nación en la libertad, pero tenemos que crecer armónicamente entre el Estado de Derecho, la impartición de justicia, el progreso económico y el talento. Déjame insistirte, escucho silencio de parte de los empresarios. Pues nosotros estamos muy preocupados porque estos tres pilares se estén dando en México. Por eso nos interesa la reforma educativa. Por eso somos una voz para una reforma e incentivos fiscales y financieros para las pequeñas y medianas empresas. Para una reforma en homologación de reportes, en inspecciones, para que faciliten la gestión de las empresas y les quiten carga administrativa. Y por profundizar en una impartición de justicia, en la seguridad, en el Estado de Derecho, en un nuevo sistema de juicios orales y la impartición de la justicia penal, y que hagamos una transformación en toda la columna vertebral de la impartición de la justicia. Si crecemos en la justicia, en la seguridad y crecemos con el talento, el desarrollo económico será sustentable. Por supuesto, los empresarios hemos estado trabajando con las organizaciones de la sociedad. Hoy tenemos 25 organizaciones nacionales de distinto índole, desde la educación, la seguridad, la participación ciudadana, jóvenes comprometidos con México, a hacer un frente común sobre lo que queremos en agenda ciudadana para el México que merecemos tener en los próximos 25 años. Pero de aquí a los próximos 25 años, insistiendo en que tenemos que tener un nuevo México con el
desarrollo del Estado de Derecho y la seguridad, la formación, el talento y una nueva cultura empresarial. En donde hay política pública que incentive, pero también los empresarios tenemos un compromiso. Necesitamos transformar nuestras empresas para dejar de competir por costos en la economía mundial y empezar a competir los mexicanos con talento, con valor, con productos de alta profundidad, de valor agregado, que nos permitan entonces hacer crecer este pastel. Y así seremos menos vulnerables. Ahí hay toda una revolución y una lista larga de pendientes que seguramente nos dará oportunidad de conversar nuevamente. Así es, Juan Pablo. Samuel. Te agradezco muchísimo por este tiempo. No, encantado. Gracias por la oportunidad. Al contrario. Hasta luego.